Muchos quieren comenzar en el mundo de los teclados mecánicos, pero no quieren gastar una fortuna o no quieren comprar un trozo de basura. Uno de los teclados más solicitados en mi canal es el siguiente, el Royal Clutch RK61. Un teclado de 60% que tiene Bluetooth, RGB e interruptores RK Red. Todo esto a un precio ridículamente bajo. Así que lo prometido es deuda y vamos a comenzar con este video. El teclado está a la venta en un precio de $50 estadounidenses en la página de Banggood.com. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video por si a alguien le interesa adquirirlo. Y además les voy a dejar un cupón de descuento para que lo consigan en $40. Ellos me han mandado el teclado para hacer posible este revisado, pero sin embargo lo que están a punto de ver es mi opinión honesta del producto. Y creo que por $40 no hay pierde. A este precio claro que va a haber competencia como el Motospeed CK61 y por $10 más podemos comprar el Vomier K66. Solo para que tengan en cuenta estos dos productos a la hora de decidir por su compra. Empezamos con el desempaquetado y viene una caja que se ve sencilla y que me ha llegado toda golpeada. Y viene con muy poca información en su exterior. Vamos a abrir la caja y lo primero que nos encontraremos será el teclado envuelto en una bolsa para protegerlo. A simple vista y a primeras impresiones se siente muy ligero, pero acorde a lo que estamos pagando. Lo vamos a dejar a un lado para ver que también nos incluyen un manual de instrucciones, que realmente será de utilidad para indicar cómo utilizar las teclas de función y las teclas que nos faltan. A su costado, un cuadradito de papel que de verdad no tengo ni idea de lo que dice porque está en chino. Ahora vamos a pasar a la separación superior de la caja. Lo que primeramente encontraremos dentro de ella será un cable USB tipo C a USB tipo A, que realmente se agradece que a pesar de su ridículo precio hayan decidido usar un USB tipo C y además un cable que es bastante largo. Finalmente vamos a encontrar una herramienta de plástico para poder remover las teclas con mayor facilidad. Y realmente eso será todo lo que incluye este teclado. Vamos a comenzar con su diseño y calidad de construcción. No quiero ser muy rudo en este aspecto porque es un teclado de $40, donde obviamente se tienen que hacer recortes en algunos lados para tener buenas características a un precio accesible. Desde que lo sacas de su caja, como les comentaba, notas su ligero peso. Esto se debe a que casi todo el teclado está fabricado en plástico, y un plástico que realmente se siente barato. Tiene un poquito de juego, pero en general se siente muy bien construido y ensamblado. Solamente que se debía de bajar los costos en algún lado y este lado debe ser la carcasa. Es una carcasa realmente muy delgada, pero me gusta el diseño, que es muy sencillo y minimalista. Y creo que en color blanco se ve muy limpio y agradable a la vista. También está disponible en color negro, pero definitivamente creo que el color blanco es el que te debes de comprar. Tiene un ángulo que es notorio en sus laterales para hacerlo un poco más ergonómico. Unos cuantos ángulos que ayudan al diseño limpio y en su parte inferior derecha se encuentra el logo de la marca que no llama mucho la atención. Pero realmente me hubiera gustado que lo hubieran dejado totalmente limpio. Igual, este es un teclado algo genérico. Aquí tengo el Mantistec GK61, un teclado descontinuado pero es idéntico al Royal Clutch, lo que me hace pensar que muchos teclados económicos de 60% comparten el fabricante. En su parte inferior encontramos 4 gomas antideslizantes no ajustables y el botón para encender el modo Bluetooth. Estaremos hablando de él un poco más adelante. En su parte trasera encontramos el puerto de conexión y carga del dispositivo USB tipo C. En su parte superior encontraremos las teclas, que están fabricadas en plástico ABS, son translúcidas y en textura mate. Algo que se agradece es que aquellas teclas que realizan otras acciones con la tecla de función tienen su indicación correspondiente sobre la tecla. Tiene una tipografía que en mi opinión es muy agradable. Son unas teclas delgadas y baratas que con el uso obviamente se van a desgastar y se van a ver brillosas. Y creo que a nadie les van a decepcionar si es su primer teclado mecánico. Debajo de ella nos vamos a encontrar los interruptores. En esta unidad tenemos los RK Red. Son interruptores propios de la marca de Royal Clutch que puedo decir que se sienten muy similares a los Gatheron Red. Son interruptores lineales y necesitan una fuerza para ser accionados muy baja. Pero la variedad de interruptores que existen a la venta es muy buena en este teclado. Encontramos RK Red, RK Blue, RK Brown, que estos van a estar disponibles a la venta en la página
página de Banggood. Y también he visto otras opciones en el mercado que tienen interruptores Gatheron. El que tengo en mis manos, como les había dicho, tiene interruptores RK Red. Y sería mi recomendación personal si lo que piensas es usarlo dentro del gaming. De estos interruptores casi no hay información y no hay fichas técnicas. Lo único que sé es que tiene una sensación, como ya les había comentado, muy similar a los Gatheron Red, que también son interruptores lineales. Vamos a hacer una vaga prueba de monedas de $1 para ver que necesitamos de 12 monedas de $1 que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de aproximadamente 47.4 gramos para accionar un interruptor. Quiero decir que esto no es una prueba exacta, pero sí es buena para darnos una idea de la fuerza necesaria. Son unos interruptores muy ligeros y con una distancia de accionamiento muy baja. Se sienten en general lisos y con poca rugosidad. Son agradables de presionar y no creo que vayan a decepcionar a nadie que los utilice. Sus estabilizadores están bastante decentes. Para nada quiero decir que son los mejores y que muchos teclados deben de incluir estos estabilizadores, pero sí son mucho más buenos de los que he encontrado en otros teclados mecánicos baratos que he utilizado. Ahora los voy a dejar con una prueba de sonido de este teclado. Como les había comentado, cuenta con Bluetooth y una batería interna de 750 mAh. Para utilizarlo con el modo de cable deberemos de tener el interruptor de la parte trasera en apagado. Y para usarlo en modo Bluetooth debemos de tenerlo en encendido. Dentro del modo Bluetooth podemos emparejar hasta 3 dispositivos diferentes indicados por la tecla Q, W y E. Y vamos a poder cambiar entre ellos con ayuda de la tecla de función más la tecla del dispositivo al que queremos conectar. En caso de que necesites emparejar un dispositivo nuevo, bastará con presionar la tecla de función más la tecla del número del dispositivo que queremos emparejar durante 3 segundos. Después de esto va a comenzar a parpadear indicando que está listo para ser emparejado. La parte buena de estas teclas es que nos vienen con indicaciones de lo que puede realizar la tecla con ayuda de la tecla de función. En caso de que llegues a cambiar las teclas, las indicaciones también vienen en su instructivo. Para acceder a las teclas de F1 a F12 será con función más las teclas numéricas superiores, guión e igual. Para las otras teclas de función es el mismo proceso con la tecla de función más la tecla correspondiente. Por defecto, las teclas de Alt, Menú, Control izquierda y guión son flechas de navegación. Para acceder a las teclas normales se debe presionar la tecla de función y la tecla correspondiente. Pero si no te gusta esto, se puede cambiar con función más la tecla de Enter, para que ahora debas de presionar la tecla de función para usar las flechas de navegación. Ahora vamos a hablar de su iluminación RGB. Este teclado cuenta con 17 diferentes efectos de iluminación predefinidos y hasta donde tengo entendido no tiene un software para controlar la iluminación. Corríjanme si estoy mal. Sin embargo, tiene muy buenos efectos de iluminación que se pueden cambiar
con la tecla de función más la tecla que se encuentra debajo del backspace. Hay efectos de rotación de colores, respiración, cambio de color, explosión, toque de agua, efecto de lluvia, cambio gradual, entre otros. Con ayuda de función más la tecla de corchete izquierdo y derecho se puede cambiar la intensidad de brillo del teclado, que a brillo máximo se alcanza a ver perfectamente en el día y no es molesto en la noche. Con función más punto y coma y función más comillas podemos subir o bajar la velocidad de la animación. Finalmente, con función más la tecla de punto podemos cambiar el color de la animación. Puede ser entre varios predefinidos o RGB. La iluminación es muy bonita y con un brillo adecuado. Las animaciones son muy suaves y los colores son vibrantes. Creo que es un punto muy a favor y que ayuda bastante. No creo que vaya a decepcionar a nadie, pero tampoco estoy diciendo que sea la mejor iluminación. Es hora de probarlo en actividades cotidianas, comenzando con el trabajo. Todo el guión de este video lo escribí utilizando el teclado y realmente se sintió muy bien. Las teclas son suaves y fáciles de presionar con un recorrido bajo. Se siente muy cómodo para estar escribiendo durante horas. Las tareas de oficina están fácilmente cubiertas con él. Trabajos en softwares más especializados también son agradables gracias a que en las teclas vienen las indicaciones de las teclas de función, que para el usuario que recién está cambiando de un teclado de 60% pueden agilizar mucho el proceso de acostumbrarse a este nuevo ritmo de trabajo. El formato de 60% permite tener el mouse mucho más cerca de la mano para agilizar las tareas que hagamos. Finalmente, dentro del gaming. Fue una experiencia muy placentera y agradable. Muy fácil de accionar los interruptores y nunca cometí pulsaciones por error al tener mis dedos reposados sobre las teclas. Es muy fácil acostumbrarse en poco tiempo y comenzar a jugar. Y más, si es tu primer teclado mecánico, vas a notar una diferencia muy considerable a uno de membrana. Además de que nos permite con su diminuto tamaño el estar acomodándolo dentro de nuestro escritorio para que esté en una posición mucho más cómoda y agradable para jugar. Y ni hablar del espacio extra que queda para nuestro ratón. Creo que por los $40 que cuesta es una excelente opción para un teclado mecánico de entrada de 60%. Tiene muy buenos interruptores, muy buena iluminación RGB, Bluetooth. Lamentablemente se tuvo que recortar en algunos lados, como en la carcasa, teclas y tamaño de la batería. Pero sinceramente creo que por su precio no me puedo quejar de estas tres cosas. Es realmente un teclado muy recomendable y no creo que vaya a decepcionar a nadie que lo compre. De verdad, yo no esperaba un producto tan bueno por $40, pero al final me ha sorprendido. Creo que si tienes $10 extra y no te interesa el Bluetooth, te recomendaría 100% comprar el Vomier K66, que tiene una mejor iluminación RGB y una mejor carcasa. Sin embargo, el Royal Clutch RK61 es una opción muy sólida con todo lo que se necesita en un teclado de 60%, en un paquete muy completo y que llena la mayoría de las necesidades de un gamer promedio. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios de este video. Ya saben, dejar su buen me gusta y suscribirse dando clic por aquí para ver más videos como este. Darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Gracias por haber visto este video y nos vemos hasta la próxima.